gasto. Sé que le preguntaron y dijo que no conocía a fondo. Es verdad que no conocía. Sí, con respecto a la reducción del 30% de concejales, conoce algo más acerca de esta modificación, de esta reforma y sobre la ampliación del tiempo de trabajo de los funcionarios. Bueno, yo conozco lo mismo que ustedes, es decir, lo que dijo ayer Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados y, por tanto, tengo la misma información que todos ustedes. Lo que habrá que esperar es como digo, es a ver el decreto, a ver cómo se legisla estas medidas, porque, claro, depende de cómo se legisle, podrán ser más o menos asumibles o en principio suenan mal, ¿no? En cuanto a las medidas que afectan a los ayuntamientos, la reducción del 30% de los concejales, no sé cómo se va a hacer, pero si lo que intenta es quitar a los concejales que están ahora mismo prácticamente trabajando altruistamente, de manera altruista, en los ayuntamientos, pues creo que es una gran equivocación. Lo digo porque hay 8.116 municipios y evidentemente hay 8.116 alcaldes, pero concejales habrá, pues multipliquen ustedes, pues no sé, por 10, por ejemplo, hay 80.000, no lo sé exactamente, pero bueno, puede haber en torno a esas cantidades. El reducir el 30%, si dejamos que todos los concejales de todos los ayuntamientos de España cobran sustancialmente, entonces digo, bueno, pues podría ser una buena medida, pero no es cierto. Lo cierto es que es un porcentaje muy bajo los alcaldes y concejales que cobran de la administración pública, de sus respectivos ayuntamientos. Y por tanto, yo me temo que esa reducción del 30% de los concejales no suponga ningún ahorro, absolutamente ninguno, al contrario, suponga muchísimo más trabajo para aquellas personas que llevan a su cargo esos ayuntamientos, es decir, secretarios, interventores, técnicos, etcétera, etcétera, porque muchas veces las labores que tienen que hacer esas personas dedicadas a los ayuntamientos las hacen los propios concejales, que, como digo, normalmente no cobran. Las dietas y comisiones que cobran los concejales, y lo digo por el Ayuntamiento de Segovia, que puede ser un ayuntamiento más o menos de los más elevados a nivel de número de habitantes, ¿no? De los de más de 50.000 habitantes, se supone que podemos ser de los que estamos ahí, pues le puedo asegurar que un concejal no liberado del Ayuntamiento de Segovia no se lleva o no cobra más de 400, 500 euros mensuales. Poco más o menos, no sé exactamente porque depende de las comisiones que tenga y tal, pero con alguna comisión, los plenos y tal, no creo que lleve más de 400 o 500 euros mensuales los concejales no liberados, tanto del Partido Popular como del equipo de gobierno. No hay que olvidar que hay 6-7 concejales del equipo de gobierno que no están liberados y que prácticamente cobran lo mismo o perciben lo mismo que cualquier concejal del Partido Popular, incluso seguramente menos, bastante menos, que el portavoz del Partido Popular, que cobra bastante más por sus asistencias a las juntas de portavoces y a las distintas comisiones donde él evidentemente sí que tiene esa cualidad. Por eso creo que la reducción del 30% es una medida política, es una medida electoral, y que detrás de una excusa de reducción de un gasto lo que hay realmente es una intención, una voluntad política clara de eliminar a los partidos minoritarios del espectro político municipal. Eso es lo que yo creo que existe detrás de esa medida. Y por tanto, yo creo que si es una medida electoral, debería de tramitarse como una medida electoral, no como una medida de reducción del déficit público, sino que no nos venda algo que realmente no es cierto. Y como medida electoral, yo le propondría a Mariano Rajoy algo mucho más efectivo, y es la elección directa de alcaldes. Es decir, yo creo que esa sí que sería una medida importante, que hubiera una elección directa de alcaldes con 2 vueltas, para aquellos, lógicamente, que haya un espectro amplio en la primera vuelta, y luego en la segunda vuelta que se quedaran los 2 que hayan conseguido más votos, excepto cuando se haya conseguido ya el 50% o más del 50% en la primera vuelta, y entonces se quedaría el alcalde ya elegido. Yo creo que esa sí que sería una medida democrática, una medida electoral, y luego
arbitrar los mecanismos para que el alcalde pudiera configurar un equipo de gobierno adecuado a las capacidades y a las necesidades de cada municipio, con arreglo a su población, con arreglo a sus competencias, etcétera, etcétera. Esa sí que sería una medida, por un lado, electoral, en el sentido de arbitrar la mayor democracia posible, que sería la elección directa de alcaldes, y segundo, la eficacia de los servicios y de la gestión municipal, que vendría precisamente encomendada gracias a esa composición, a esa elección directa de alcaldes y, por tanto, elección directa también de los concejales y personas que van a desarrollar su trabajo, y además con los parámetros que estableciera la propia ley electoral. Es decir, el Ayuntamiento de Saavedra se podría perfectamente dirigir con 10 concejales, perfectamente, no hay ningún tipo de problemas, pero evidentemente tiene que ser 10 concejales elegidos de una manera, pues lógicamente coherente con la capacidad y la gestión del Ayuntamiento. Yo creo que habría que empezar a desarrollar una política distinta, democrática, de la que se está ahora mismo llevando a cabo. Creo que la partitocracia ha llegado a sus límites extremos ahora mismo y, por tanto, el seguir en esos límites extremos en la partitocracia yo creo que no nos beneficia absolutamente a nadie, sobre todo en la situación en la que ahora mismo nos movemos, situación económica, social y política. Por tanto, yo soy partidario de una forma de hacer las cosas, pero distintas, ¿no? Es decir, no se puede hacer las cosas basándolas en el principio de economía. Es decir, vamos a través de la economía a pensar las cosas. Yo creo que no. Yo creo que vamos a pensar las cosas en función de la sociedad. La sociedad es la que manda y, por tanto, la sociedad es la que está demandando ahora estas reformas, no la economía. La economía nos está imponiendo, les está imponiendo a alguien, y, por tanto, esa imposición es mala. Yo creo que ahora quien realmente tiene la voz y a quien realmente hay que escuchar es a la sociedad, no a los mercados. Y, por tanto, yo creo que la forma de que está haciendo las cosas Mariano Rajoy es una forma equivocada, bajo mi punto de vista y con todos los respetos del mundo. Y, por tanto, pues no estoy a favor de esas reformas. Y máxime cuando, al final, lo que se está trasluciendo es algo que yo ya llevo denunciando desde hace muchos meses y que, al final, el tiempo, por desgracia, me da la razón, y es la intervención de los ayuntamientos. Es decir, Mariano Rajoy lo que quiere es que los ayuntamientos no seamos ayuntamientos democráticos, sino que seamos instrumentos de gestión del gobierno central. Y lo está demostrando. Es decir, nos está diciendo que los alcaldes dejemos de ser alcaldes y que va a poner a los ayuntamientos donde nos han elegido democráticamente, o se supone que nos han elegido democráticamente, en manos de los interventores o en manos de las diputaciones provinciales en aquellos ayuntamientos que no tengan capacidad de intervención. Es decir, ¿eso qué es? Pues eso es el principio más antidemocrático del mundo. Es decir, poner los ayuntamientos en poder de funcionarios que no han sido elegidos absolutamente por nadie y que son designados, en este caso, que están puestos simplemente a nivel técnico. ¿Qué es lo que quiere? Pues evidentemente cargarse la capacidad de decisión y la capacidad democrática que tenemos los alcaldes. Por tanto, yo digo que no se puede realizar reformas a través de una crisis económica. Hay que realizar reformas a través de una crisis social. Y las reformas sociales son importantes y hay que tomarlas. Y soy el primero, además, en exigirlas. Soy el primero, y además, en asumirlas. Pero las circunstancias económicas, en este caso, van a ser única y exclusivamente la justificación para quitar más democracia a los ayuntamientos, si es que ya nos queda algo. Así que supongo, alcalde, que en esa capacidad de decisión que usted reclama tampoco va a poner en práctica la ampliación de la jornada, ¿no? Como ya se hizo la otra vez, que aquí no se ha aplicado. Sí que se ha aplicado, es decir, nosotros estábamos esperando a que se nos obligara, se nos va a obligar con los presupuestos generales del Estado y, por tanto, la aplicación de la jornada nosotros la vamos a hacer, siempre la vamos a hacer. Otra cosa es que la hagamos lo más flexible posible o lo más asumible posible por parte de los funcionarios. A nosotros no nos queda más remedio porque vivimos en un Estado democrático todavía y de derecho, digo todavía, y por tanto eso nos obliga a cumplir la ley y nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir la ley.
Los ayuntamientos no podemos decir esta ley no nos gusta, no la cumplimos o esto no lo vamos a llevar a cabo. Otra cosa es que busquemos la manera más adecuada para cada ayuntamiento, en este caso para el Ayuntamiento de Segovia, para cumplir la ley. Es como cuando nos dice que ahora tenemos que retirar la paga extra de diciembre. Nosotros no podemos pagar a los funcionarios en diciembre, no podemos pagarles a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, porque la norma no solamente es para los funcionarios, sino para todos los que somos, de alguna manera, tenemos sueldos públicos, ¿no? Y por tanto yo no puedo decir en diciembre pues que se pague. No puedo porque hay una ley que nos va a impedir. Ahora, hoy sí, pero mañana, cuando la apruebe el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado, ya no voy a poder decidir en ese sentido. Y por tanto, bueno, pues estaré de acuerdo o no con esa ley, pero tendré que cumplirla. Y por tanto, pues los funcionarios, o los que percibimos sueldos públicos, pues nos quedaremos sin paga extra en diciembre. Yo estoy en contra de esa medida, pero no me quedará más remedio que aplicarla. Yo, de verdad, sigo augurando que los ayuntamientos tenemos ya los días contados. Así, los días contados. Es decir, todas las medidas nos van a venir impuestas por el Gobierno de España y, por tanto, el Gobierno de España va a decidir cada toma de decisión o cada cosa que haya que hacer en cada ayuntamiento lo va a decidir el Gobierno de España y nosotros no vamos a tener prácticamente margen de maniobra. Además ya nos lo ha dicho, nos lo va a decir mañana en el decreto, ¿no? Va a decir aquel alcalde que se salga de lo que le marca el Gobierno de España, automáticamente intervención y automáticamente toma de decisiones por parte de los interventores o por parte de los presidentes de las diputaciones, que no hay que olvidar que ni al presidente de la Diputación ni al interventor del Ayuntamiento de Segovia le ha elegido absolutamente nadie de los que están ahí fuera. Nadie de los que estamos ahí fuera, mejor dicho, porque también me incluyo yo. Es decir, nos pone en manos de personas que no tienen ninguna elección democrática y por tanto ninguna responsabilidad política a la hora de tomar decisiones. Si mañana toma una decisión el interventor de Segovia de suprimir el servicio público de transportes porque quiera, y yo no voy a poder decir nada, y él no va a tener ningún coste porque como es funcionario y va a cobrar toda su vida, no tiene ningún tipo de problemas. Y la gente no lo va a poder ni votar ni desvotar al día siguiente. O sea que realmente considero muy desafortunadas las medidas que va a tomar Mariano Rajoy si mañana llega a tomarlas, y por tanto va a ser unas medidas que van a ir en contra precisamente de lo que estamos todos demandando, que es más democracia. Estamos demandando más democracia, más elección directa de personas, más poder de decisión por parte de las personas que elegimos, más capacidad de poder exigir a las personas que nos gobiernan, y lo que están haciendo precisamente es todo lo contrario. O sea, es tomar medidas antidemocráticas, donde haya más control por parte del aparato político del Gobierno de España y, por tanto, evidentemente, más aparatos, en este caso 8.116 aparatos al servicio del Gobierno de España en todas y cada una de las decisiones que toma y, por tanto, simplemente brazos ejecutivos del Gobierno de España. Por tanto, yo dentro de poco tiempo, seguramente dentro de un año o 6 meses, pues entregue las llaves a Mariano Rajoy y me vaya de este ayuntamiento porque no voy a pintar nada. Y va a cobrar, que está bien, puede cobrar, está bien todos los meses, pero bueno, a mí no me gusta estar cobrando solamente por mirar a Mariano Rajoy, y por tanto, si solamente voy a tener capacidad de levantarme toda la mañana, sentarme en mi sillón e irme a mi casa por la noche, pues me voy a quedar directamente en mi casa y así le voy a ahorrar el sueldo del alcalde de Segovia, que también va a ser importante para las arcas de España. Bueno, yo he venido tarde y no sé si se ha hecho la pregunta, porque ese 30% ¿cómo va a afectar? Quiero decir, esa reducción en el número de concejales. No lo sabemos, porque simplemente lo lanzó ayer. Yo no lo sé cómo lo va a hacer, si va a ser proporcional ahora mismo a cada ayuntamiento, con lo cual al ayuntamiento de Segovia, que tiene 25 menos un 30%, serían 3 por 2, 6 y 3 por 5, 15, serían 7,5. No sé cómo partiría ese medio, pero bueno, es decir que nos quedaríamos en 17 y al final no sé cómo se arbitraría luego la ley esta ONS y tal, no lo sé, es que no lo sé, pero realmente yo creo que sigo diciendo, no se pueden tomar medidas democráticas o electorales en base a criterios económicos, no. Es una gran equivocación, es el gran error o la gran mentira, otra gran mentira. Es decir, no, es imposible. O sea, ¿hay que reducir concejales? Bueno, ¿y qué? Pues ese no es el problema, si los concejales no cobran. Si los concejales no cobran y la mayoría de los alcaldes no cobran.
Si no ese no es el problema no es los concejales y los alcaldes, a lo mejor el problema son otros. Por eso digo que yo creo que es una gran equivocación el tomar medidas políticas, electorales, en base a criterios económicos que lo único que hacen es conducirnos más hacia una situación antidemocrática o menos democrática de la que tenemos actualmente, cuando la sociedad está reclamando todo lo contrario. Si estamos diciendo que hay que repensar la democracia, que hay que volver a pensar las instituciones, que esto no funciona, que no funciona el Parlamento español, que no funciona el Senado, que no funciona en las comunidades autónomas, que no funcionamos los ayuntamientos, es decir, que hay que repensar todo un poco, pero todo. La reducción del 30% no supone absolutamente nada a nivel económico, que no nos engañen, y dar más contenido a las diputaciones es intentar justificar lo injustificable, porque las diputaciones tendrían que desaparecer y quedarse en manos de las comunidades autónomas todas las competencias. Y por tanto ahora mismo está dando pues una huida hacia adelante, ¿no? Como se suele decir. Es decir, en vez de asumir que las diputaciones no tienen ningún papel y lo único que hacen es un papel distribuidor, porque lo único que hacen las administraciones, las diputaciones provinciales es distribuir lo que les da el Gobierno de España. El 95%, 98% del presupuesto de las diputaciones viene de fondos nacionales del Gobierno de España, y luego ellos los distribuyen entre los pueblos. Es que más da que distribuya la comunidad autónoma o distribuya la Diputación Provincial. ¿Cuánto cuesta la Diputación Provincial? Pues en la Diputación Provincial, en la ciudad de Segovia, perdón, en la provincia de Segovia, nos cuesta 60 millones de euros. Multipliquen usted la cantidad de millones de euros por la cantidad de diputaciones que tiene España y dígame dónde está el gasto, si en el 30% de los concejales o en las diputaciones provinciales. Pero eso es un salto cuantitativo importante. Y por tanto yo creo que es otra vez un salto hacia adelante que va a encarecer mucho más. Y por tanto no es un tema económico, no es cierto que sea un tema económico. No se lo cree él, igual que no se lo creía cuando decía que le voy a quitar el 10% a los parados para que busquen empleo. No, es una frase lapidaria ya para la historia, ¿no? Yo quería preguntarle qué opinión le merece las acusaciones o las afirmaciones vertidas por UPyD